Amén, aleluya. No vamos a tomar de agradecemos su fidelidad a esta casa y solamente nos encanta que usted pueda llevarse una palabra en el corazón, en la mente, que le pueda servir durante la semana, que le pueda servir en su diario vivir. Si usted pone atención, nosotros no andamos así con muchas ondas allá muy maquiavélicas, no profundas, de la bestia y el anticristo y todo eso. No hablamos mucho de esas profundidades, porque sabemos que son necesarios saberlas, pero también sabemos lo importante que es tener lo principal, una palabra de fe que les ayude a salir adelante en la semana, en el trabajo, en las ventas, en la familia, en todas las áreas. Toda la palabra de Dios es útil, nos enseña. Pero en esta noche yo quiero terminar lo que comencé hace 2 domingos, y bueno, es cuidándonos de alguien, ¿verdad? Cuidándonos, tener cuidado de quienes nos puedan afectar, pero muchas veces no nos debemos cuidar de los demás, sino la Biblia nos va a enseñar hoy que nos debemos de cuidar ¿de quién? De nosotros mismos. Así que nuestro tema de hoy es cuidándome del ti mismo. Ese es un enemigo que se llama ti mismo, y así le he denominado la segunda parte de esta predicación, basándonos en lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Si ustedes han leído el 1 Timoteo 4, uno de los versículos populares es el versículo 12, donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, amor, en espíritu, fe y pureza. Y la Nueva Traducción Viviente, que es la que utilizamos aquí en esta congregación, nos dice que no permitas que nadie te subestime por ser un chamaco, por ser un mancebo. Lo que yo les digo, nadie me subestime por ser lo que soy. Dice el versículo: nadie te subestime por ser joven, pero sé un ejemplo para todos los creyentes. Aún los jóvenes tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de ser ejemplo para todos los demás. Pero en este capítulo, el apóstol Pablo, escribiéndole a un joven llamado Timoteo, quien, si usted quiere ver la historia, el trasfondo de todo esto, en el libro de los Hechos lo encontramos en los viajes que realizó Pablo, llevando a cabo la predicación del evangelio y formando aquellas iglesias. Desde el capítulo 3 en adelante se inicia la formación o la evangelización de lo último de la tierra, porque en Hechos 1:8 el Señor les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya habían hecho Jerusalén, ya habían hecho Samaria y algunos otros lugares ahí cercanos, y le faltaba lo último de la tierra de ese tiempo, y le corresponde a Pablo y a Bernabé, a Silas y un grupo de hermanos hacer los viajes misioneros, los cuales iniciaron obras. Y hoy nosotros encontramos en las escrituras cartas escritas a los romanos, por ejemplo, a los corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. Todos esos son lugares geográficamente establecidos en el Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribe a todos ellos, y todo eso es el complemento de Hechos 1:8. Y aquí en este caso específico hay un joven que en medio de todo este movimiento evangelístico surge un muchacho llamado Timoteo, el cual el apóstol Pablo lo toma y le enseña el camino, le enseña el ministerio. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo, le manda 2 cartas, y una de ellas les dice: primeramente, que nadie te haga menos porque eres un chaval. Échale ganas, tú puedes hacerlo. El Señor no hace excepción de personas y te quiere utilizar a pesar de que eres un joven. Y esta misma palabra está para todos aquellos muchachos de este tiempo. Necesitamos en esta temporada jóvenes llenos del Espíritu de Dios, pero con la tenacidad de Timoteo, con la sabiduría de Timoteo, con la humildad de Timoteo y con la determinación de un joven que figuró tan bien en ese tiempo, que hay 2 cartas que se les dirige a él. Y en esta noche nos ocupamos de lo que el apóstol Pablo, las recomendaciones que le da, que le dice, bueno, desde el versículo 12: nadie te subestime por ser joven. Le dice en el versículo 13: dedícate a leer las escrituras,
a la iglesia, a animarlos y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta una suma atención a estos asuntos, le sigue diciendo en el versículo siguiente, pero luego llega al versículo 15, que es donde nos vamos a centrar. El versículo 15 y 16 nos habla de esas recomendaciones, y en sí el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo, o bien la Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado en tu manera de vivir. Entonces hoy vamos a cuidarnos, como según dice la Reina Valera 60, ten cuidado de ti mismo. ¿El enemigo quién es entonces? Ti mismo. Vamos a reprender al ti mismo, ¿está bien? Entonces llévese eso. ¿Quién es el enemigo? Ti mismo. Entonces vamos a aprender cómo poder no lidiar, sino cómo vencer este enemigo. Así que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado de la manera en que vas a vivir. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan, ya estoy en Efesios capítulo 5, donde nos habla que tengamos cuidado en la manera en que vamos a vivir. De esta forma poder cuidar el ataque del ti mismo. Así que vamos a aprender entonces hoy cómo luchar, cómo vencer, cómo cuidarnos de nosotros mismos. Pero hoy lo vamos a llamar simpáticamente el enemigo llamado ti mismo. Amén. Como los niños que dicen y líbranos, vengan, y dice: venga tu reino, líbranos del mal, como dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Y usan algo ahí, los niños se confunden con las palabras, pero hoy vamos a ver el ti mismo. Y mire, como seguidores del Señor, estamos aquí porque amamos a Cristo, ¿cierto o no? Estamos aquí porque seguimos sus pisadas, porque queremos ser sus seguidores, queremos caminar en sus preceptos, en sus caminos, obedecer sus preceptos, pero también queremos ser sus seguidores. Somos creyentes de su palabra, hemos atendido a su llamado, le estamos siguiendo, y el seguirlo ha implicado cambios. Usted ha cambiado desde el momento que empezó a seguir a Cristo. Desde el momento que yo decidí seguir a Cristo, hubo cambios, los cuales se empezaron a ejercer en mi vida, en mi conducta. ¿Y sabe esto qué? Sucede porque hemos decidido seguirle, pero al seguirle nos vamos pareciendo más y más a Él, y vamos venciendo lo que naturalmente traíamos. Al seguirle y reconocer su autoridad, nuestro velo, dice, el velo es quitado. Dice la Escritura que hay un velo que es quitado y nosotros empezamos a ser transformados. Esto lo dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Dice: así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado, ¿qué cosa? El velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo tengo un enemigo que es el ti mismo, que no quiere ser transformado, pero cuando yo decidí seguirle a Él, caminar con Él, ese velo que me impedía ver la maldad en que yo vivía, las obras de la carne en las cuales me deleitaba, ahora yo me doy cuenta de que tengo que ser transformado, pero no voy a poderlo hacer yo, sino que dice la Escritura: cuando ese velo sea quitado, entonces podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Qué tanto se parece usted a Cristo? ¿Qué tanto me parezco yo a Cristo? Hay una canción que me estaba meditando hace un momento, se llama Yo quiero ser como tú. Los de la antigua versión se lo deben saber. Dice, solamente dice eso: yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú. Y esto lo cantábamos 3 horas, 4 horas, como a los 2, 3 días de estarlo cantando ya estamos pareciendo más y más al Señor. Pero esta canción revela
que sí se puede, que podemos, si esto es nuestro deseo, pero no lo vamos a lograr nosotros por nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda del Señor. Dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Pero ¿sabe qué sucede? Que el ti mismo es el que nos hace que no nos parezcamos tanto a Cristo Jesús. Y sobre eso vamos a meditar en esta noche. ¿De quién debo cuidarme? De un enemigo que soy yo mismo. El enemigo es uno mismo. Como le dije el domingo que hablé sobre esto, los psicólogos lo llaman el yo, pero el apóstol Pablo lo llama el hombre interior. Así que debemos de tener cuidado de ese hombre interior, tener cuidado en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, modo de actuar, el modo de reaccionar, tener cuidado en cuanto a nuestro carácter. Muchos decimos, es que yo soy un cohete de mecha corta. No, a mí no me andan buscando mucho, yo de volar primero nos aventamos un tiro, y eso habla del carácter, del tú mismo, del enemigo que está dentro de ti, el perro negro y el perro blanco. Ten cuidado entonces de tu carácter, de tus impulsos, de tus enojos. ¿Qué tan rápido te enojas en el tráfico? A una del mediodía, cuando vas a recoger a tu niño, ya vas tarde y vas corriendo y la gente parece que todos van despacio. Y ahí el tú mismo empieza a levantarse, ¿verdad? Y se enoja, empieza a pitar, a gritar, a querer salirse, rebasar. Pero sabes una cosa, mientras el enemigo, mi mismo, esté levantándose, menos me estoy pareciendo a Cristo. Y ya estoy perdiendo la identidad de Él. Dios quiere que seamos, mis hermanos, pacientes, que tengamos dominio propio. Diga, tengo dominio propio y no demonio propio. Porque a veces cuando se pierde el dominio propio, sale el demonio propio. Y es el que pelea, es el que se baja el carro, es el que raya el disco, el que bendice con maldiciones de Deuteronomio 28, del 16 en adelante. La Biblia me enseña que yo tengo que cuidarme. Romanos capítulo 7, 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Esto ya lo sabemos. Quiero hacer las cosas que son correctas, pero no puedo. Romanos capítulo 7, 19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Eso a todos les pasa. Amo la ley, dice el apóstol de Dios, con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado que no deja de pecar? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y la pregunta hecha por Pablo, la respuesta es: solamente hay alguien que nos puede liberar de esto. Es el Espíritu de Dios, es el Señor, es con la ayuda, es estar en su gloria. Acuérdense lo que decíamos, el velo es quitado cuando la gloria del Señor es manifiesta. Por el Espíritu Santo soy transformado y voy pareciéndome cada día más y más a Él. Entonces dejo de ser un pobre desgraciado, porque ha sido libre de esa vida que me dominaba, de ese pecado, esa fuerza que me dominaba, porque ahora tengo a Cristo. Y entonces mí mismo, el enemigo que estaba dentro de mí, tiene que ser sometido. Y eso nos vamos a dar cuenta cómo nosotros podemos vencer ese enemigo. Así que si está listo, vamos a agarrar. Traigo varios versículos, pero quiero contarle acerca de un hombre, el cual nos va a enseñar cómo, si no controlamos el hombre interior, si no controlamos el carácter, si no controlamos el ti mismo, ese ti mismo nos causa muchos problemas. Y todos nosotros conocemos historias bíblicas, y esta yo creo debe ser también conocida, acerca de un hombre llamado Moisés. Moisés
a quien yo de cariño le digo Moy, y algunos hermanos dicen no le falte respeto, no le digan Moy, dígale Moisés. Moisés es uno de los personajes más icónicos, ¿verdad?, de la Biblia, conocido por tantas hazañas. Hemos oído predicaciones, hemos oído historias desde la escuela dominical. Ahí nos contaron todas esas historias acerca de cómo Moisés hizo tantas hazañas poderosas en el nombre del Señor. Pero fíjese, él batalló con su timismo. Él batalló y le causaron tantos problemas el no poder dominar su hombre interior. Y quiero que lo veamos. Primeramente, voy a mencionar solamente 2-3 episodios de lo que sucedió con un hombre que no supo controlar su hombre interior. Y esto es su carácter. La palabra de Dios nos advierte claramente que no debemos dejarnos llevar por la ira y por el enojo, ¿cierto o no? Sí podemos enojarnos. La Biblia dice que se enoje, pero que no se ponga el sol sobre su enojo, que se ponga a cuentas. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, somos seres humanos, todavía seguimos en esta tierra, estamos expuestos a las leyes de esta tierra, pero hay algo que nos ayuda a vencer el hombre interior. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos controlar esa ira, ese enojo. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, no se enoje rápidamente, respire, cuente hasta 10, ¿verdad? Y controle ese hombre animal o ese animal que está dentro de usted o de mí en momentos determinados. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago capítulo 1, 19 y 20. Pero el Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Eclesiastés 7:19 dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. El entrar en estas circunstancias, el no dominar el hombre interior, nos lleva a estas comparaciones. La ira abre una brecha en nuestro muro de defensa espiritual. Cuando usted y yo nos enojamos, estamos abriendo un agujero en nuestro muro que nos protege. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que domina su espíritu el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, que el que domina su espíritu y conquista una ciudad. Porque dice el versículo 28 del capítulo 25 de Proverbios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nosotros nos airamos, dejamos que el hombre interior ejerza gobierno en nosotros, estamos derribando nuestros muros y dejando nuestra vida expensa a lo que el enemigo quiera hacer. Con frecuencia, mis amigos, mis hermanos, la ira nace del ego, de ese sentimiento de importancia, el egoísmo. Proverbios 21:24 dice: soberbio y presuntuoso, escarnecedor es el hombre del que obra en orgullosa saña. Y Santiago 4:1 dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre las gentes? Pues porque no saben dominar su egoísmo, su ego, su hombre interior y su maldad. Mis amados hermanos, son muchos textos que yo pudiese decirles. Si damos lugar a la ira, seremos nosotros mismos los que paguemos las consecuencias. Por eso la palabra de Dios abunda en cuanto a versículos que nos ayudan o nos enseñan o nos exhortan a dominar nuestro hombre interior. Y con todos estos versículos que yo mencioné, hubo pocos amenes, gloria a Dios y aleluya, si no bajó la chequina en ningún lado, pero son necesarios para la vida diaria. Y si nosotros los tenemos, aunque los meditemos, yo entiendo que cuando no hay amenes es porque está el hámster aquí trabajando. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo caí ahí. Bueno, con frecuencia, hermano, la ira del hombre le causa muchos problemas. Y le dije que le voy a hablar de un hombre llamado Moisés y nos va a dar ejemplo. Si nosotros damos lugar a la ira, seremos nosotros mismos los que pagamos las consecuencias.
La Biblia me dice en Proverbios 19:19 que el que mucho se enoja recibirá su merecido. También nos exhorta Proverbios, dice no entrar apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado pases ahí un momento difícil. Romanos 12:19, y con esto termino de esta ristra de versículos que nos hablan acerca de esas acciones del hombre interior. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu vecino te está haciendo guerra, ¿qué tienes que hacer? Muchas veces queremos tomar la venganza en nosotros y queremos tomar armas nosotros y actuar, pero ¿sabe qué? Cuando se las dejamos al Señor, el Señor lo hace. ¿Cómo alguien te ha atacado? A lo mejor en el trabajo te han menospreciado, te han obstruido algo, y a veces tú dices, ¿los demando? ¿Qué hago? El domingo yo le decía, hermano, alguien me dijo, los demandaremos. No los demande, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Señor, y Él es juez justo. Él es juez justo y su justicia permanece para siempre. Y tengo testimonios de personas a quienes les hemos dado ese consejo. No actúe usted, vamos a ponerlo en las manos de Dios y que Jehová pelee por usted. Y tenemos testimonios de cómo el Señor ha obrado a favor de ellos. Pero a veces cuando nosotros actuamos por nuestra propia idea, criterio, manera de pensar, nos metemos en problemas. Y hablemos entonces sobre Moisés. Moisés, como le decía, él batalló mucho con su tú mismo. No pudo vencerlo, batalló tanto que mira, cuando dice la Escritura que cuando ya era jovenzuelo salió a ver a sus hermanos, a pesar de que desde 3 meses después de haber nacido fue puesto en la casa del faraón y cuidado con la escuela real del palacio real, con la comida real, el cuidado real, todo, jalea real, todo le daban ahí, todo era real, se la pasaba bien. Pero llegó un momento cuando él dijo, iré a mis hermanos. ¿Cómo supo él que eran sus hermanos los hebreos? A pesar de que había una conexión ahí. Él salió a verlos y usted sabe la historia. Un hombre maltrataba a otro, un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos y entró en acción. Y la Biblia dice que, te lo voy a leer, versículo 11 de Éxodo 2. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Versículo 12. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y lo escondió el cuerpo de él en la arena. Fíjate, lo leemos así bien rápido y así como como si hubiese matado una mosca. No, él miró a todos lados, dijo no hay nadie, y ahora sí, sobres y zas, no dominó su hombre interior y tomó venganza por su propia mano. Entonces él pensó que no había ningún problema. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y él dijo, rayos, ultrajé, esto se ha descubierto. Dice, entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Y ahí yo creo que entró el remordimiento, el pesar. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué actué de esa manera? Pero ya había sucedido. La historia cuenta que el faraón se enteró, dice el versículo 15 de Éxodo 2, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Antes se arreglaban así las cosas, ¿no? Vamos a matarlo y ya se acaba el show. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Fíjate como cuando no controlas tu hombre interior, tú mismo, no importa que estés en Egipto o te hayas salido de ahí, lo llevas contigo. Muchos dicen, no, me voy de Victoria, me voy a ir a vivir a Monterrey. ¿Por qué? No, es que aquí tengo muchos problemas y allá en Monterrey no voy a tener problemas.
Yo le he dicho, mira, si tú te puedes ir a Monterrey, a Hueslaco, a donde quieras, pero si no sacas en ese tiempo no traía el tú mismo, pero si no dejas al tú mismo, lo vas a llevar en todos lados. Y donde estés vas a volver a tener problemas, porque el hombre interior sigue vivo, sigue mandando. Y fíjate, se fue, dice que huyó y se fue a Madián. Y cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Y ahí estaba el viejón meditando qué va a hacer, planeando cuál es el siguiente paso que va a dar. Y dice la escritura que el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre, donde estaba Moy, para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron. Vámonos, váyanse de aquí, nosotros aquí mandamos en este pozo. Pero ahí estaba Moy, quien así como le hirvió la sangre cuando vio que maltrataban a unos hermanos, también él vio esta injusticia. Y a veces, pensando que hacemos justicia, nos metemos en broncas, ¿no? Y en el caso de sus hermanos hebreos, él tuvo que huir a Madián, y ahora está en Madián, pero no dejó el viejo hombre allá en Egipto, se lo trajo al pozo donde está sentado, y ahora ve la injusticia y dice, yo voy a arreglar este asunto. Y la escritura dice que Moisés entonces se levantó de un salto, karateca, era Bruce Lee, sacó sus chacos, ¿no? Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Aleluya. Quedó como, no sé quién sería, Jorge Rivero, ¿no? Sylvester Stallone o alguien así que rescató. Dice que la rescató de los pastores y luego le sacó agua para los rebaños de las muchachas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito Moy, que se ve tan tierno aquí, romántico, cuidando a sus chicas. Pero en Egipto tiene un enterrado. En Egipto, y es el mismo tú mismo que mató al egipcio, el mismo tú mismo que le dio una tunda a los pastores aquí en Madián. El carácter lo sigue, porque mientras el hombre interior no perezca, estará dando siempre acción. Ahora, el carácter impulsivo de Moisés lo privó de muchas cosas. Ahí la historia no termina con en este caso hay después bendición, hasta una hija le dan, ¿verdad? Y se casa y está ahí. Pero más adelante encontramos que su carácter sigue estando ahí de la misma manera obrando. Y la Biblia me dice que el hombre prudente reprime su mal genio, pero el imprudente lo deja que se desarrolle. Y mira, Moisés se dejó llevar por la ira, por los sentimientos, por todo aquello que lo llevó a perder incluso la bendición de entrar a la tierra prometida. La escritura me cuenta otra historia acerca de él en Números 20, capítulo 7, donde el pueblo pedía agua. El pueblo de Israel era un pueblo, la misma palabra de Dios dice que era duro de cerviz. En la traducción actual son cabezones, burros, no entienden. El Señor dijo, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Lo hacía enojar y luego se contentaba y hacía tantas cosas. Les daba pan y ellos querían carne, le daban carne y querían otras cosas. Querían agua y todos lo pedían. Se acordaban de las ollas de carne. Le decían, mejor nos regresamos. Un pueblo duro de servicio. Y este pueblo es el que va guiando a Moisés. Y en Números capítulo 20 versículo 7 ellos están pidiendo que una necesidad sea suplida, que es la del agua. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, tranquilo, yo te voy a ayudar en este problema. Esta es la instrucción que yo te voy a dar. Números capítulo 20 versículo 7. El Señor le habló a Moisés y le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Lo que querían era agua. El Señor dijo, en esta forma vamos a suplir esta necesidad. Le dijo Moisés, toma tu vara, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo, oigan ahora, rebeldes. Les está enojado aquí Moisés. Oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y
golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Qué le había dicho al Señor? Que le hablara. Pero el carácter de Moisés, él lo levanta, está enojado con un pueblo rebelde y dice: señores, ustedes van a ver ahora aquí de qué onda con este rollo, ¿no? ¿Saldrá agua de esta peña? Pues órale, sobres y sas. 2 golpes, golpeó 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y pudiésemos decir: qué bonito, si ahí termina la historia. Pero el versículo siguiente dice que el Señor le dijo a Moisés y Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. En otras palabras, ustedes no van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Por el enemigo llamado tú mismo, el mí mismo, el hombre interior, el carácter. Ese que decimos: no, es que yo así soy porque mi abuelito así era, mi papá también, y yo también así salí de carajo. Se me paran los pelos de la nuca cuando me enojo. Igual que mi abuelito, soy igual que mi tío, soy igual que... Y ese es mi carácter. No, entiéndame por favor, no. Vamos a aprender al final de esta reflexión cómo podemos matar ese viejo feo, ese enemigo. Fíjate, el carácter de Moisés y de Aarón, el mal carácter, no a manejarlo correctamente, les evita entrar a una tierra de bendición. Cuando no sabes controlar ese hombre interior, siempre habrá consecuencias. Y hoy pudiésemos escuchar historias de cómo cuántas veces nosotros la regamos porque no controlamos nuestro carácter. La puerta que está rota en tu cuarto, después de darle una patada cuando tus papás te dijeron que no podías ir al partido de Correcaminos, y le diste una patada y se metió el pie, ¿no? Y ahí la dejaron. Yo así dejé rota una puerta para que mi hijo, siempre que la viera, se acordara de su mala conducta. Pero la Biblia me enseña en Proverbios 29:11 que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio reprime la ira, la controla. Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja comete locuras. Has maltratado el carro porque no aprende y le das patadas al auto. Bueno, no estás controlando el tú mismo. Proverbios 19:11 dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Mis hermanos, como padres debemos también saber que el carácter, el hombre interior, el tú mismo, también nos puede causar problemas en el trato con nuestros hijos al momento de corregirlos. Debemos corregirlos como padres, como autoridad, pero siempre, como dice la palabra del Señor, disciplinarlos en amor, con misericordia, con sabiduría. No descargar el enojo cuando le estemos dando los cintarazos. Dele los cintarazos sin enojo. Pero es necesario entender que si lo hacemos con ira, con enojo, esa no es corrección adecuada. No dejará en ellos un buen fruto, sino al contrario, una mala experiencia que a lo mejor tardará años en olvidar ese momento. He conocido historias de muchachos que no están bien en la relación con su papá y ya son grandes, y la razón es porque los maltrataron muy fuerte con el cinto al tratarlos de corregir. Y sí es necesario la corrección, pero siempre con sabiduría y sobre todo hablando, ¿verdad? Una de las cosas que yo veo con Tatán, no está aquí Tatán, es que cuando yo lo corregía a él, y muy poco lo corregía a mis 2 hijos, pero cuando lo corregí era necesario, lo tuve que hacer. Y los llevaba a la cámara secreta, ¿verdad? Y platicábamos del asunto y le decía yo: bueno, son 3 cintarazos que te voy a dar. Y él me decía: no, papá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Le digo: estás perdonado, y sé que no lo vas a volver a hacer, pero toda acción tiene una consecuencia y tú te mereces 3 cintarazos. Y hablábamos, tratábamos de negociar, pero nunca me venció, y le daba los 3 cintarazos. Y fueron muy pocas veces, y después de un tiempo ellos se portaron bien, no hubo tanto problema. Pero ahora lo veo que el nieto se pone medio acá también,
y lo dice: ven, mijito, vamos a hablar. Y se lo llevan a hablar y regresa ya el niño bien sedita. Y le digo: ¿qué hiciste, hijo? No, pues lo mismo que tú hacías con mi hijo, lo estoy haciendo con él. Digo: está bien hecho, habla bien y tranquila la cosa. Pero muchas veces, cuando no lo hacemos con sabiduría y con amor, podemos dañar a nuestros hijos. Así que tengamos cuidado con eso. Sí, hay que disciplinarlos, pero también hay que amarlos, hay que premiarlos. Nunca un padre deberá inclinarse a solamente ser un padre represor, sino a aquel también que lo levanta y dice: hijo, la hiciste muy bien, sacaste un 7.5, y te voy a llevar a comer unos tacos de bistec. Cuando llegues al 10, te voy a llevar vamos a ir subiendo de nivel, y darle también ese reconocimiento que nuestros muchachos necesitan, porque si no, nosotros estamos siendo gobernados por ese enemigo que está dentro de nosotros. Moisés no lo sabía controlar. Y fíjate, con esto ya voy terminando. Este es otro ejemplo de cómo el no gobernar ese hombre interior nos puede causar tantos problemas, que echamos a perder cosas que Dios nos ha dado, planes que Dios ha hecho para con nosotros, proyectos que Dios tiene con nuestra vida. Las podemos echar a perder por no manejar nuestro carácter. La Biblia dice que el Señor le pidió a Moisés que subiera al monte, porque le iba a entregar instrucciones específicas a él. Y la Biblia dice, desde el capítulo 20 y tantos por ahí, empieza esta historia donde subió Moisés al monte y estuvo durante 40 días y 40 noches. El Señor le entregó, fíjate, la Biblia dice que el Señor le entregó a Moisés todas las instrucciones para la vida diaria del pueblo durante esos 40 días y 40 noches. Y cuando los israelitas vieron que pasaban muchos días y no bajaba Moisés, le dijeron a Aarón: oye, no sabemos qué pasó con Moisés, porque ya lleva muchos días y no ha regresado, a lo mejor ya ni vive. Te pedimos entonces que nos ayudes, tú échale ganas, toma su lugar y haznos dioses para que puedan guiarnos. El pueblo le dijo. Y Aarón, en lugar de meditar y decir: bueno, ¿lo haré o no lo haré? ¿O esperaré a Moy o qué? Él dijo: bueno, pues pídanle a sus mujeres sus joyas, sus aretes, sus anillos, todo aquello, sus cadenas que traen, y tráigamelas conmigo. Juntó el pueblo aquello, y la Biblia dice que Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro que había hecho Aarón con todo ese oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay una pachanga allá abajo mientras Moisés está en el monte. Fíjate, dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: oye Moisés, baja. Esto está en Éxodo 32 versículo 7. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Dios se dio cuenta. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Y fíjate, llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. ¿Qué traía cuando venía bajando? Las 2 tablas. Las 2 tablas con las de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Fíjate, estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra ¿de quién? De Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. ¿Qué traía Moisés? Traía un tesoro, traía en sus manos una obra celestial, divina. La mano de Dios había escrito en esas tablas. ¿Cómo surgieron esas tablas? Dios a lo mejor las hizo sobrenaturalmente, pero viene Moisés bajando con esas 2 tablas en sus manos. Y estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Dice el versículo 17 que cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni lamento de derrota. Oigo sonidos de celebración. Tienen fiesta estos paganos. Y cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo.
¿Quién afloró ahí? El hombre interior. Entonces fíjate lo que hizo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. ¿Qué es lo que destruyó Moisés? La obra divina, la obra que el mismo Señor había hecho. Él no valoró, no dijo, wow, traigo conmigo el original. Traigo conmigo algo que Dios hizo. La mano del Señor escribió en estas piedras, pero su enojo, dice, ardió en enojo por ver lo que estaba sucediendo en el pueblo. ¿Y qué sucedió? Tiró las tablas. ¿No has traído tú alguna cosa y te dan ganas de tirarla? Ese vaso que tiraste ahí en la casa, o lo que traías y lo tiraste. A Moisés le pasó lo mismo. Pero aquí el asunto es el siguiente, mis amados hermanos. Lo que trae Moisés en sus manos es la obra del dedo de Dios, la mano poderosa de Dios. Rompió las tablas. El carácter afloró, el mal carácter de Moisés afloró, y el resultado fue que destruyó lo que el cielo le había confiado. Fíjese, hoy podemos encontrar hombres y mujeres que de esta manera también pueden haber destruido cosas que el cielo les ha confiado, o que el cielo nos ha confiado. Cuando se rompe lo más valioso, lo que Dios te ha dado. Cuando se rompen relaciones, amistades. Cuando se rompen matrimonios. No se rompen nada más porque el diablo es diablo, sino por el hombre interior, por el carácter. Me gusta cuando está así quietecito. ¿Por qué se destruyó mi matrimonio? ¿El diablo vino? No. A veces es el carácter. El diablo sí avienta el cohete y se va, pero la fiesta la sigue la gente. ¿Por qué arruiné los proyectos de Dios? Después de ver destruidas las piedras, las tablas de piedra, yo creo que Moisés pudo reaccionar y decir, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo que el Señor me confió, ahora lo he destruido. Está hecho pedazos. ¿Por qué rompí mi comunión con Dios? ¿Por qué quebré mi amistad con Dios? ¿Por qué dije lo que no debí haber dicho y rompí esta situación? Llevé a cabo, destruí esta cercanía que tenía, eché a perder este plan. ¿Por qué? Por el hombre interior. Y yo puedo imaginarme a Moisés entristecido, sí, con mucho enojo, pero pudo haber reaccionado y decir, Señor, ¿qué hice? Y sabes una cosa, si tú o yo fuéramos Dios, lo hubiésemos reprendido, lo hubiésemos castigado. Pero tengo noticias buenas. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que aún de lo quebrado, de lo destruido, Él construye. De lo vil, de lo menospreciado toma. De aquello que nadie quiere, de aquello que el diablo ha roto, que el mundo ha destruido y lo ha dejado ahí hecho añicos, el Señor puede tomarlo y hacerlo de nuevo. El Dios que te amó, el Dios que te habló, el Dios que te escogió, es ese Dios que te sostiene. Y si hay algo que está roto en tu vida, que lo rompiste por tu carácter, que lo rompí por mi hombre interior, Dios lo puede hacer de nuevo. Solamente hay que cambiar la actitud. Podemos recuperar lo perdido. Podemos recuperar lo que perdiste, se puede recuperar. Lo que está quebrado puede ser arreglado. Lo que estaba descuidado y quebrado se puede restaurar. Si hoy nuestra actitud cambia, nuestro carácter es arreglado, recuperaremos lo que se ha roto, lo que está casi a punto de romperse. Proyectos, sueños, ideas de Dios pueden ser recuperados. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama restauración. Dios es un Dios que restaura las cosas. De hecho, estamos aquí y llegamos rotos, llegamos destruidos,
llegamos sin sueños, sin ilusiones, pero el Señor nos tomó en su misericordia y nos hizo de nuevo. Y hoy somos una obra maestra. Restaurados, recuperamos aquello que habíamos quebrado. Porque nos vamos al capítulo 34 de Éxodo, versículo 1. Y dice la Escritura que luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Ahora Moisés tuvo que tallarlas, pero el que escribe es el mismo Dios. El mismo Dios que las hizo y las escribió en la primera ocasión es ese Dios que ahora te dice: ahora preparas tu tabla, amigo, ahora te toca hacer algo a ti. Necesitas tallar esa piedra. Necesitamos formar ese hombre interior, el diamante en bruto que tenemos. Algunos es más bruto que diamante, pero hay un diamante en bruto que si lo empezamos a tallar, le vamos a dar la forma que Dios quiere. Y ¿sabe qué? El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Moisés perdió la original, pero ahora el Señor le dije: talla dos tablas de piedra como las primeras. Talla tus tablas, mi hermano, de lo que se ha perdido, lo que has quebrado, lo que has roto por cuestiones de personalidad, de carácter. Dios lo puede traer de nuevo, pero hay que tallar las tablas, hay que tallar la piedra, hay que tomar la piedra y empezarla a tallar para que el Señor empiece a escribir. Y eso de tallar y de tallar es quitar lo que sobra, es quitar lo que no está bien, es quitar lo que está deforme ahí. Y sabes que eso es formar carácter. Eso es formar carácter. El Señor nos habla también de restauración. En Jeremías 30, 18 al 22, Él les dice: así dice el Señor: he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten. Les multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Aleluya. Será su guía uno de ellos, su gobernante de en medio de ellos saldrá y lo hará acercarse a él y se llegará a mí, porque ¿quién se atreverá a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Y vosotros sois mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esto es restauración. ¿Qué es lo que está quebrado en tu vida, mi hermano, mi hermana? Y la Biblia me lo dice muy claramente. ¿Cómo puedo yo solucionar esto? Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive el tú mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa es la forma en que podemos controlar ese hombre natural, ese Adán, ese viejo Adán, y dejar que el nuevo Adán, que es Cristo, sea el que gobierne nuestra vida. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Todo esto se logra cuando matamos el viejo. Mujeres, ustedes pueden matar el viejo hombre. Nosotros podemos matar el viejo hombre. Ese que está viciado, que está contaminado, que nos lleva a actuar de manera a veces que no es correcta. Y vemos que Moisés batalló mucho con él. Pero Dios es misericordioso. No importa que esas tablas de piedra hayan sido destruidas, el Señor le dijo: prepárate nuevas tablas. Vamos a tallar las nuestras. Vamos a empezar a tallar las nuestras y arreglarlas, porque el dedo de Dios quiere escribir el propósito que tiene contigo, el deseo, el anhelo, el proyecto de vida que tiene para ti. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hoy yo puedo decir, sí soy una persona que hay dos personalidades en mi vida, lo espiritual y lo natural. Pero ¿qué es a lo que le estoy dando más alimento? Es lo que va a prevalecer. La Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no satisfagáis las cosas de la carne. No, sino que le demos al Espíritu el alimento necesario. Y de esta manera nuestra vida será una vida bendecida. Hay un carácter, sí, pero ese carácter ya está dominado. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el otro lado, las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, enemistades, todas esas cosas, herejías. Pero ese es el otro, ese es el perro negro. El blanco es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Y en la mansedumbre, ahí es donde se doma el hombre interior. Porque el ser manso no es ser menso, es ser domados. Yo le decía a Carlitos el otro día, somos el hombre interior tiene que ser amansado, domado como el caballo. Un caballo que usted se sube y monta en él y lo camina para allá y hace que camine como los de Antonio Aguilar y haga todo lo que sea necesario. Ese caballo tiene 10 veces la fuerza suya y mía, más fuerza. Y si él quisiera, usa esa fuerza y nos hace lo que quiere, pero está domado por ese freno y nos obedece. De la misma manera el hombre interior es poderoso, pero cuando está domado, nosotros nos va a tener que hacer caso. Cuando el espíritu es mayor que la carne, entonces nosotros tenemos domado ese hombre interior. Aleluya. Esta fue comida para la familia nada más, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver que sí hay situaciones difíciles, pero no imposibles para vencerlas con el poder de nuestro Dios.